Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Espero que estén listos para sumergirse en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas, porque hoy tenemos una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y un montón de preguntas. Imaginen esto: flores, un gesto que puede significar tantas cosas, y dos nombres que resuenan fuerte en el universo de la actuación turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, hoy vamos a desmenuzar ese reciente acontecimiento que ha puesto a los fans y a la prensa a especular sin parar. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Son solo flores o hay algo más profundo detrás de este gesto? Prepárense porque vamos a ir directo al grano, desentrañando cada detalle y explorando todas las posibilidades. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, si todavía no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Ahora sí, vamos a empezar con este misterio floral. Como les decía, la noticia ha caído como una bomba en las redes sociales y en todos los portales de entretenimiento. Demet Özdemir, esa talentosa actriz que conquistó corazones con su papel en Erkenci Kuş, y que ha seguido brillando en proyectos posteriores, ha recibido un detalle inesperado, un gesto que ha encendido las alarmas de la curiosidad. Y el remitente de este gesto no es otro que Can Yaman, su coprotagonista en esa misma serie que tantas alegrías nos dio. Sí, el galán turco que ha traspasado fronteras con su carisma y su físico imponente, ha decidido enviar flores a Demet. Y no cualquier tipo de flores, sino un arreglo floral que, según las imágenes que han circulado, parece ser bastante generoso y elegante. Inmediatamente las teorías se multiplicaron. ¿Se trata de un simple gesto de amistad? ¿Una felicitación por algún logro profesional reciente? O quizás, y aquí es donde la imaginación vuela, podría ser una señal de que las cosas entre ellos van más allá de una amistad que nació en el set de rodaje. Es importante recordar el contexto. Erkenci Kuş fue un fenómeno mundial. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, palpable en cada escena. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en una de las parejas de ficción más queridas y comentadas de los últimos años. Los fans desde el primer momento suspiraban con cada mirada, con cada roce, con cada declaración de amor. Y es que, seamos honestos, cuando la conexión en pantalla es tan fuerte, es natural que el público empiece a preguntarse si esa chispa trasciende la ficción. Y en el caso de Demet y Can, esa especulación ha estado presente desde que la serie terminó. Hubo rumores, hubo fotos juntos que alimentaron las ilusiones, pero nunca llegó una confirmación oficial de que estuvieran juntos sentimentalmente. Ahora, con este envío de flores, todo parece resurgir. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha motivado a Can Yaman a tener este gesto público? Si observamos las redes sociales, las reacciones han sido inmediatas. Los fans de la pareja Candem están eufóricos. Celebran este detalle como una confirmación de que el amor sigue vivo, o al menos, la conexión entre ellos. Algunos lo ven como un mensaje sutil, una manera de recordarle a Demet, y al mundo, que ella sigue siendo especial para él. Otros, sin embargo, son más cautelosos, sugiriendo que podría tratarse simplemente de un acto de cortesía, quizás porque Demet ha tenido algún éxito reciente o ha lanzado un nuevo proyecto. Pero analicemos un poco más la naturaleza de estos gestos. El envío de flores, especialmente en la cultura turca, puede ser muy significativo. No es solo un adorno bonito. Puede ser una forma de expresar admiración, afecto, felicitación, incluso arrepentimiento o un deseo de reconciliación. Y si lo pensamos bien, Can Yaman, a pesar de su agenda apretada y su creciente fama internacional, ha elegido este método para hacer llegar su mensaje. ¿Podría haber sido un mensaje privado? Sí, pero el hecho de que haya trascendido a lo público, o que haya sido capturado y compartido, sugiere una intención de que sea visto. Y aquí viene la parte intrigante: ¿qué estaba celebrando Demet Özdemir? Afortunadamente en este caso, tenemos una pista clave. Recientemente Demet ha sido anunciada como la nueva embajadora de una reconocida marca de cosméticos, un logro profesional importante que sin duda, merece ser celebrado. Por lo tanto, una de las explicaciones más plausibles y, digamos, seguras, es que Can Yaman le ha enviado estas flores para felicitarla por este nuevo éxito en su carrera. Sería un gesto bonito, propio de un colega y amigo que se alegra por los logros del otro. Y en el mundo del espectáculo, donde la competencia puede ser feroz,
estos actos de apoyo mutuo son siempre admirables. Sin embargo, como fans, es difícil no dejar volar la imaginación. La conexión entre Demet y C. Anne Erkenci-Kuş fue tan intensa que muchos esperaban que esa relación continuara fuera de las cámaras. Vimos muchas entrevistas en las que ambos hablaban maravillas el uno del otro, expresando el profundo respeto y la admiración mutua que se tenían. Y aunque ambos han tenido otras relaciones sentimentales desde entonces, los recuerdos de Sanem siguen muy presentes en la memoria colectiva. ¿Podría ser que, a pesar del tiempo y de las vidas separadas, todavía exista un sentimiento especial entre ellos? Las flores en este contexto se convierten en un símbolo potente. Podrían ser flores de felicitación, sí, pero también podrían ser flores que buscan reavivar una conexión, un recordatorio de que, a pesar de las distancias, hay un cariño que perdura. Es la ambigüedad de este gesto lo que lo hace tan fascinante. No hay una confirmación explícita de intenciones, lo que deja la puerta abierta a todas las interpretaciones. Y es aquí donde entra el poder de las redes sociales y la comunidad de fans. Los comentarios, las teorías, los memes, todo se dispara. Los seguidores se convierten en detectives, analizando cada detalle, cada foto, cada emoji. Es un ecosistema vibrante de especulación y entusiasmo que rodea a sus ídolos. Para muchos, este envío de flores es un regalo, una señal de esperanza, una confirmación de que la magia de Erkenci-Kuş no se ha desvanecido por completo. Además, no podemos olvidar el momento en el que esto ocurre. La industria del entretenimiento turco es muy dinámica. Los actores suelen tener proyectos en marcha, colaboraciones, y estas interacciones entre ellos, ya sean profesionales o personales, siempre generan interés. Can Yaman está actualmente enfocado en su carrera internacional, trabajando en proyectos importantes en Italia. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más cotizadas en Turquía, con una presencia constante en la televisión y en el cine. Que Can se tome el tiempo de enviarle flores, incluso estando lejos, habla de una conexión que, al menos a nivel de amistad o respeto profesional, sigue ahí. Pensemos en las alternativas. Si no fuera por felicitación profesional, ¿qué más podría ser? Podría ser un simple gesto de recuerdo, una forma de decir, estoy pensando en ti. O quizás, y esto es lo que alimenta más la fantasía, podría ser un intento de reconexión. La vida da muchas vueltas, y en el mundo de las relaciones humanas, especialmente en el de las celebridades donde las agendas son caóticas y la privacidad escasa, los sentimientos pueden evolucionar. A veces, un gesto inesperado puede ser el catalizador para reevaluar el pasado y, quién sabe, quizás abrir puertas a un futuro. Sin embargo, es crucial mantener un equilibrio entre la emoción y la realidad. Si bien es divertido especular y fantasear con un posible reencuentro o una continuación de su química en la vida real, también debemos recordar que ambos son adultos con sus propias vidas y carreras. El envío de flores puede ser simplemente eso, un bonito gesto de alguien que aprecia y admira a otra persona. Y eso, en sí mismo, ya es valioso. Lo que sí está claro es que este detalle ha servido para recordarles a todos la profunda huella que Demet Özdemir y Can Yaman dejaron en el corazón de millones de espectadores. Erkenci-Kuş no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que unió a personas de diferentes países bajo la misma pasión. Y esos lazos creados, tanto en la ficción como entre el público, son difíciles de romper. Así que, ¿qué significa realmente este envío de flores? La respuesta probablemente solo la tienen Demet y Can. Pero lo que sí podemos decir es que este gesto ha logrado algo maravilloso, ha vuelto a ponerlos en el centro de la conversación, ha recordado a los fans porque los aman tanto y ha mantenido viva la llama de la intriga y la ilusión. Ha sido un recordatorio de que a veces un simple arreglo floral puede decir mucho más de lo que las palabras pueden expresar, abriendo un abanico de posibilidades y dejando a la imaginación volar libremente. En resumen, hemos analizado el reciente envío de flores de Can Yaman a Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles motivaciones, desde una simple felicitación por su nuevo nombramiento como embajadora de marca, hasta la especulación de un sentimiento más profundo que podría persistir entre ellos, alimentado por la inolvidable química que compartieron en Erkenci-Kuş. Hemos visto cómo este gesto ha reavivado la pasión de los fans y ha puesto de manifiesto el impacto duradero de esta popular pareja en la cultura pop. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el misterio floral y las especulaciones románticas.
La verdad es que estas historias nos encantan porque nos recuerdan la magia del cine y la televisión, y cómo los personajes y las relaciones que vemos en pantalla pueden seguir resonando en nuestras vidas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Ese fue un simple gesto de amistad y felicitación, o hay algo más detrás de estas flores? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.